Mateo capítulo 27 y vamos a leer del verso Mateo 27, vamos a leer del verso 32 al verso 44. Aunque el mensaje realmente está basado en los versos 39 al 44, pero para podernos ubicar, dice así Mateo 27, capítulo 27, versos 39 al 44. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Oremos. Padre, gracias por tu infinito amor, agradecidos por tu misericordia mostrada en nuestras vidas, y gracias por esta oportunidad que tenemos ahora de exponer tu palabra. Te pedimos que tú nos tomes en tus manos, Señor, y que tú seas el que hable en esta noche a cada una de nuestras vidas. Sé con los hermanos de esta iglesia. Te rogamos que tú le confirmes en la fe, Señor, en la esperanza que nosotros tenemos en el Cristo resucitado, Padre Santo. Pero también sé con aquellos que puedan estar de visita en esta noche, que quizás aún no te han conocido, Dios. Rogamos que tu Espíritu pueda obrar en sus corazones y que ellos también puedan creer, Padre Santo. Perdona nuestros muchos pecados y nuestras muchas faltas, y úsanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Quiero que mantengan su Biblia abierta en este pasaje. Hermano, le he puesto a este mensaje: los dichos de la cruz. Los dichos de la cruz. El domingo pasado, 20 de marzo, una ferviente multitud se reúne en el célebre trayecto de la avenida de Rancho Boyeros, en La Habana, Cuba, a la salida del aeropuerto José Martí, para recibir al presidente Barack Obama. Los que crecieron como yo en esa zona, nos resulta cotidiano y hasta normal que por años se aglomeraran las masas para gritar a los que iban en sentido contrario, o sea, los que se iban del país, para gritarles ofensas, para despedirlos con tomate, con papas podridas y con consignas. Esa era la despedida que se le daba allí a las personas que decidían abandonar el país. Pero aquel que fue considerado como el más grande enemigo, ahora hoy en día nosotros podemos ver cómo le reciben, ¿no? Y cómo las multitudes también aclaman y reciben al presidente de este país. ¿Por qué cuento esto? Porque es importante ver cómo cambian las masas, cómo cambia el ser humano. Cómo en un día el hombre puede expresar una cosa, gritar una cosa, y unas horas más tarde puede estar diciendo otra cosa completamente diferente. Y esto no es algo que ha de sorprendernos, porque esto también nosotros lo vemos en las Escrituras. Las personas que se iban de Cuba, para los que no saben, que no son de allá, cuando decidían abandonar el país, lo despedían de esa manera. Hacían cosas tremendas con ellos. Sin embargo, hoy nosotros vemos cómo las cosas
van cambiando. Pero no sabemos si hay un verdadero cambio. No podemos decir que haya un verdadero cambio. Ahora, las multitudes suelen cambiar fácilmente. El domingo pasado yo predicaba allá en la iglesia de Tamiami y hablaba acerca de los dichos de la entrada del rey. Pero hoy quiero hablarles de los dichos de la cruz. Los dichos, las expresiones que hubo allí mientras Jesús estaba en la cruz. Y es importante saber que el Señor Jesucristo fue crucificado por aquellas personas que le conocían. Jesús creció entre ellos. Jesús hizo milagro entre ellos. Jesús les sirvió a ellos de muchas maneras. Jesús debatió con los líderes religiosos que estaban allí, que querían crucificarle. Sin embargo, aquellas personas no le creyeron. Aquellas personas quisieron llevarle a la cruz. Dice la Biblia que ellos le entregaron por envidia. Tenían envidia de Jesús. Ahora es importante saber acerca de la cruz. Es importante saber algunas cosas. La cruz es considerado el método para ajusticiar a los criminales. Era una terrible forma de castigo no inventada por los romanos. Fue empleada por los egipcios, babilonios, fenicios y otros pueblos orientales desde muchos siglos antes. En la conquista romana de Palestina se mantuvo el método, pero solo aplicado a los esclavos y los peores criminales. Por eso este castigo acarreaba un estigma, la pena de ser condenado como la peor calaña. El dolor y el padecimiento que incluía eran parte de la humillación de Jesús. La crucifixión era un horrible medio de morir. Era la forma de muerte y agonía más infame. Y esta fue la muerte que se escogió para Jesús. Jesús, que era el Hijo de Dios, Jesús que era perfecto, sin pecado, Jesús que había estado sirviendo a muchas personas, que había estado haciendo milagros, alimentando multitudes, sanando enfermos, hablando la palabra de Dios, enseñando la verdad, predicándoles el evangelio. Pero los hombres no le querían y decidieron condenarle. Decidieron llevarle allí a la cruz. De hecho, estaba escrito que eso era algo que iba a suceder, porque era la única forma de que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios. Ahora, los dichos de la cruz, hay tres cosas que yo quiero compartir con ustedes. Y la primera de estas cosas tiene que ver con la injuria popular. Nosotros podemos ver cómo las multitudes, cómo el pueblo injurió también a Jesús. En el verso 38 dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Qué significa el término injuriar? Aquí en nuestras Biblias se traduce así, pero la palabra original es blasfemeo, tiene que ver con blasfemar. Se usaba de manera general de cualquier forma de hablar injuriosa, ultrajante, calumniosa. Y esta palabra también se usa ahí en Mateo, pero en el capítulo 26, en el verso 62, dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Fíjense que Jesús le dijo quién él era. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Pero aquellas personas vemos que no tomaron esto de la mejor manera, sino que lo vieron como una blasfemia. Jesús estaba diciendo quién Él era, sin embargo ellos lo vieron como que estaba blasfemando, que estaba diciendo algo que era completamente incorrecto, algo que iba en contra de Dios. Ahora, ¿quiénes le injuriaban? Según este pasaje de Mateo 27, dice que los que pasaban por allí, los que iban pasando, esas eran las personas que le estaban injuriando. Quizás allí fueron personas incidentalmente y al verle, bueno, le injuriaban. Pero quizás habían otros que habían ido con el mismo propósito, también de burlarse, de injuriarle, de maldecirle. Ahí habían personas con malas intenciones. Y eso es lo que nos está diciendo propiamente este pasaje, ahí en el verso 38, 39, dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Ahora, ¿en qué consistía esta injuria? ¿En qué consistía esta injuria? Dice que meneaban la cabeza. Y sigue diciendo el verso 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Es decir, que aquellas personas que pasaban, aquella multitud que estaba allí, que estaba de paso por este lugar, estaba injuriando a Jesús. Pero dice que lo hacían meneando la cabeza. Y a mí me gustaría que pudiéramos ir al Salmo número 22, porque este Salmo número 22 es un salmo mesiánico y nos habla de Jesús. Y no podemos leerlo completo, pero vamos a leer el verso 7, 6, 7 y 8. Dice allí en estos versos, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Quizás usted pueda leer esto y no le llame mucho la atención, pero sí, dice ahí algunas cosas interesantes. Dice, gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Los que me ven me escarnecen. Dice, estiran la boca meneando la cabeza. Y quizás nosotros a veces no hay que hablarnos, sino que sencillamente con un gesto, con una actitud de nuestro rostro, nosotros podemos decir mucho. A veces nosotros usamos expresiones en nuestro rostro que están diciendo muchas cosas. No es necesario que nosotros emitamos ni digamos ninguna palabra, porque nuestro rostro lo dice todo. Pero esta gente dice que movían la cabeza. Quizá era algo así. Sí, no sabemos, pero era algo para injuriarle, para maldecirle, para hacerle sentir mal. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, todos los que me ven me escarnecen. Todas las personas que estaban allí mirando aquel suceso, aquel hecho de la crucifixión de Cristo, no estaban allí con ninguna buena intención. La intención que tenían era escarnecerle, era hacerle daño, era apoyar aquella crucifixión. Ellos estaban de parte de lo que le estaban crucificando. Dice, estira la boca, menea la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y estas palabras son bien profundas. Fíjese, esas palabras son bien profundas. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Nosotros quizás en algún momento hayamos experimentado algo parecido a esto, pero mire, muy mínimo, en mínima escala, que nos ha sucedido algo quizás negativo y alguna persona que nos conoce y que conoce de nuestra fe ha dicho, ¿y eso que es creyente? Mira esto que le ha pasado, ¿y eso que es creyente? Lo hacen y de alguna manera eso a uno le llega
y le toca. Pero la esencia del escenario, la verdadera naturaleza del oprobio, lo más profundo de la injuria es básicamente lo que la gente siente y cree con relación a Dios. Pero mira cómo Dios le ha hecho. Yo no sé cómo Dios ha hecho esto si él creía en Él, si confiaba en Dios, y mira lo que le ha pasado. Eso verdaderamente que es algo triste. Esta es la mayor expresión de la rebeldía, de la incredulidad, del rechazo abierto a todo lo que se llama Dios. Estas personas que estaban allí, junto con aquellos que le llevaron a la crucifixión, no creían en Dios. Estaban completamente opuestos a Dios. Y este pueblo era un pueblo que, como dije al principio, había sido bendecido de muchas maneras por Jesús, pero sin embargo, ellos se prestaron para crucificarle. Ellos pidieron que sea crucificado. Esta multitud que unos días antes, 7 días antes, había gritado: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Esa multitud que había gritado eso, que había reconocido en otras palabras que Jesús era el Salvador, era la misma multitud que ahora decía: sea crucificado. Era la misma multitud que había apoyado la crucifixión. Pero esto nos habla de la dureza del corazón del hombre. Nos habla de lo que verdaderamente hay en el corazón del hombre. Nosotros no podemos dejarnos llevar por las apariencias. Hay muchas personas que dicen una cosa, pero en su corazón hay otra. Y en aquella multitud había sido movida por los líderes religiosos para que pidieran la crucifixión, sencillamente porque no había un verdadero fundamento en su fe. Ellos no habían creído plenamente en su mayoría. Y por eso ellos podían pedir que sea crucificado. Quizás aquellas personas se habían dejado engañar por los líderes religiosos que tenían. Le gritaron alabanzas y consignas al Mesías tan solo unos días antes por el camino de Jerusalén. Pero ¿qué clase de Mesías es este que muere en una cruz? ¡Qué vergüenza! Ellos querían un caudillo que empuñara la espada, que no sufriera la cruz. Eso era lo que ellos querían. Un rey que viniera a pelear por ellos, que viniera a libertarlo del imperio romano. Pero Jesús no vino así. Jesús vino a libertarnos del imperio del pecado, a darnos vida, a reconciliarnos con Dios. Pero este no era el rey que ellos querían. Ellos querían un caudillo militar, alguien que los librara de la opresión, del yugo de Roma. En Juan capítulo 1, verso 9 al 13, dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que aquella luz verdadera vino a este mundo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Dice: en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Él es el creador del mundo, de todas las cosas. Él es el creador nuestro. Pero el hombre no conoce a Dios. El hombre quiere vivir en rebeldía contra Dios. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino ahí a los judíos y los judíos no le recibieron. Le rechazaron. Le llevaron a la cruz. Él ha venido a salvar a la humanidad. Pero el hombre no quiere saber de Dios. Rechaza a Dios. Abiertamente rechaza a Dios.
Y eso nosotros lo conocemos y lo sabemos. Pero aún en esta nación que siempre ha tenido, que es la nación cristiana, nosotros vemos en la actualidad un rechazo rotundo de Dios. Yo creo que vienen tiempos difíciles. Para todo el mundo ya los hay, pero también para esta nación. Para los cristianos que viven en esta nación, quiero decir. ¿Por qué? Porque no quieren saber de Dios. Pero dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de voluntad, engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Ni de voluntad de varón, es decir, que la salvación no es por obra humana, es únicamente por la obra de Dios a nuestro favor ahí en la cruz del Calvario. Y Dios es el que puede quitar el velo de nuestros ojos y hacer que nosotros podamos creer en la verdad del Evangelio, podamos creer que Jesucristo es el Salvador. Eso solamente lo puede hacer Dios en nosotros. Ahora, esta multitud que pasaba por allí, dice que decía, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Tú que derribas el templo. Pudiéramos decir que esta es una causa terrorista. Ahí en Juan 2, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, el verso 18 en adelante, dice lo siguiente. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Jesús había hablado de destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar. Pero aquellas personas no habían entendido lo que él había dicho. Ahí este pasaje lo aclara, que hablaba del templo de su cuerpo. En otras palabras, Jesús le había dicho que él iba a morir y que al 3er día se iba a levantar de entre los muertos. Pero ellos no habían entendido esta verdad. Ellos creían que Jesús había dicho que iba a tumbar todo aquel templo. Y ellos tenían su idea. Tenían un velo puesto. Y esta era una de las razones que traían para incriminar a Jesús. Para que Jesús pudiera ser condenado. Ellos inventaron muchas cosas, buscaron testigos falsos. Y una de las cosas que usaron los testigos falsos pues, fue precisamente esta. De que él había dicho eso. Pudiéramos decir que es una causa terrorista. Jesús es un terrorista. Quiere destruir el templo. Sigue diciendo. Dice, y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Sálvate a ti mismo. Esa es una gran injuria. Sálvate a ti mismo. En otras palabras, ellos estaban diciendo, este quiere salvarnos a nosotros y él está ahí en la cruz expuesto. Él mismo no ha podido liberarse de estos hombres. Estos hombres le han crucificado. ¿Qué poder es el que tiene este hombre para salvar cuando está ahí crucificado en una cruz? Si él mismo no ha podido liberarse de ellos, ¿va a poderme salvar a mí? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y esta es una causa diabólica. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Esa injuria se la decían a Cristo. Socavaba, frustraba la obra de la cruz. Ahí en Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice que vino Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y después le llevó al pináculo del templo a una torre en el templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir que Satanás le decía, si eres hijo de Dios, haz esto o haz aquello. Y este era el mismo insulto. Por esto creemos que es una causa diabólica. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Esta es la máxima expresión de Satanás por medio de las multitudes, aún estando ya en la cruz. Quería que se bajara. Satanás quería que Jesús se bajara de la cruz y estaba usando a la multitud para motivar a eso. Las multitudes no siempre tienen la razón. El voto de todos no siempre es el voto de Dios. Jesús no se bajó de la cruz, no porque no tuviera poder para hacerlo. Él no bajó para poder completar el plan redentor. Jesús tenía el poder para liberarse de aquellos hombres. Jesús, si quería, no hubiera ido a la cruz. Pero ese era el propósito eterno de Dios. Que Él muriera allí en la cruz del Calvario para poder dar vida al pecador, para poder perdonar al pecador. Porque los que tenían que morir allí en la cruz del Calvario era yo y cada uno de ustedes. Pero la única forma de que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios era si Jesús moría allí en la cruz del Calvario, siendo el Hijo de Dios perfecto, sin pecado. Era entonces el único que podía reconciliarnos completamente con Dios. Jesús podía haberse librado de la cruz, pero no lo hizo para cumplir el plan redentor de Dios a nuestro favor. Dice las Escrituras ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que Jesús tenía el poder para poner su vida allí y tenía el poder para volverla a tomar. Y Él cumplió, Él murió ahí en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó también de entre los muertos. Y ahí en Juan 5, en el verso 30, también se nos habla acerca de esto. Dice Juan 5, 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. ¿Por qué Jesús fue allí a la cruz? ¿Por qué Jesús se dejó clavar allí en la cruz? Él no buscaba su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y para que el pecador pueda ser reconciliado con Dios, tiene que haber un sacrificio perfecto. Y ese era el sacrificio de Cristo. Así que para que alguien pueda ser salvo, la única forma, el único camino es Cristo. Por eso Cristo no se bajó de allí de la cruz. Él podía haberse bajado, o Él podía haber evitado ir a la cruz, como vamos a leer ahora un verso que lo dice, pero Él no lo hizo. ¿Por qué? Para redimir un pueblo para Él mismo. Para llevar un pueblo a la presencia de Dios. Para abrir un camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si Jesús no hubiera muerto ahí en la cruz, miren, no había camino para llegar al Padre. Y la Biblia se trata completamente de ese camino. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan redentor de la Biblia está en cada una de sus páginas. El plan redentor de Dios está en cada una de las páginas de la Biblia. La Biblia, ese es el tema principal, la redención del hombre por medio del Señor Jesucristo. Que en el Antiguo Testamento esto estaba tipificado de muchas maneras, pero todo apuntaba ¿a quién? A Cristo, el Salvador. Las personas en el Antiguo Testamento se salvaban por la fe mirando al futuro, a la promesa de que vendría el Salvador, el Mesías, pero por fe en esa promesa. Y nosotros pudiéramos decir así al pasado, no, por la fe en ese hecho histórico, en ese suceso que ocurrió una vez y para siempre, y el que nos permite a nosotros tener acceso a Dios. Ahí en Mateo 26, en el verso 50, mire lo que dice. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron,
Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 2 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Fíjese cómo dice aquí. Pedro, sabemos que es Pedro, cortó la oreja de este hombre y el Señor se la restauró. Pero Jesús le dijo, no, de esta manera no. No puedo yo orar a mi Padre y que me dé todas las legiones de ángeles que yo necesite para ser liberado. Puedo. Pero entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? ¿Cómo se va a cumplir el plan redentor de que es necesario que el Cordero de Dios sea inmolado, muera allí en la cruz para dar vida al pecador? Sería frustrar el plan de Dios. Y ese plan no puede ser frustrado de ninguna manera. ¿Cómo respondió Jesús a toda esta injuria? ¿Cómo respondió Jesús a aquellos que gritaban consignas contra Él? Aquellos que le acusaban de derribar el templo, de ser un terrorista, aquellos que le decían, sálvate a ti mismo, aquellos que le decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, si verdaderamente tú tienes poder, bájate de la cruz. Nosotros sabemos que la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso quizás pueda resultarnos un poco difícil en qué momento, ¿no? Jesús dijo eso. Pero la Biblia enseña que mientras Jesús estaba en la cruz, Él estaba orando. Dice el Salmo 69. Salmo 69. Verso 11 al 13, lo siguiente. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Fíjese, este salmo nos está hablando de todas estas mismas cosas. Dice que lo habían puesto por proverbio, que hablaban contra él los que se sentaban a la puerta, que le cantaban canciones los borrachos. Pero dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Dice Isaías 53. Un pasaje bien conocido y muy hermoso, del verso 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí nos habla de la obra de Cristo allí en la cruz. Vemos la obra de Cristo, dice, llevando nuestros pecados. Habla ahí de los desprecios que sufrió, de los dolores, de los maltratos. Dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice que el precio de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice, nos descarriamos como ovejas, pero dice que Dios cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Así que Jesús, mientras estaba allí en la cruz, Él no se puso a responderle a aquellas personas que le injuriaban y le gritaban cosas. Él no les respondió. Él no le decía otra respuesta igual para allá. No, Jesús oraba.
estaba en comunión con el Padre. En un momento fue que Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero yo pienso que realmente el tiempo que Jesús estuvo allí en la cruz, estuvo orando. Y fíjense lo que dice también Primera de Pedro, habla de esto. Primera de Pedro, que es un texto que a mí me maravilla, me encanta este texto. Primera de Pedro capítulo 2, verso 22, dice lo siguiente: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice que cuando le maldecían, él no respondía de la misma manera, no respondía con maldición. Cuando le abofeteaban, él no abofeteaba. ¿Qué es lo que él hacía? Dice, encomendaba su causa al que juzga justamente. La segunda injuria es la injuria religiosa. ¿Qué significa aquí el término injuriaban? Y es importante que nosotros vayamos ahí una vez más al pasaje de las Escrituras, que es el verso 41. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ahora dice que aquí los que le injuriaban eran los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos. Eran aquellos líderes religiosos que tenía el pueblo, aquellos que componían el Sanedrín, aquellas personas instruidas que se suponía que eran los que habían de guiar al pueblo, eran las personas que estaban injuriando al Salvador. En otras palabras, aquellos líderes religiosos estaban ciegos, no habían entendido el mensaje de salvación, no habían reconocido que Jesús era el Salvador, era el enviado de Dios. Y ellos se burlaban. Dice que los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó. Es decir, escarneciéndole. La palabra ahí en el original es que se burlaban. Y es una chanza, es una mofa lo que ellos hacían de Jesús. Ellos no se burlaron por ignorancia, ellos se mofaron a sabiendas de quién era, qué autoridad tenía, quién le había enviado y por qué había venido. Ellos sabían todas esas cosas, pero sencillamente ellos no querían dar su brazo a torcer. Ellos querían seguir haciendo las cosas a su manera. ¿En qué consistía esta injuria? Bueno, dice el pasaje aquí, en el verso 42, dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Él ha salvado a otros, pero él mismo no se puede salvar. Ataque a su obra anterior. Fíjense que ellos reconocieron, a otros ha salvado, a otros salvó, pero él ahora no se puede salvar. Es decir, que ellos están impugnando la obra que Cristo ha hecho hasta el momento. Siguen diciendo, Rey de Israel es, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Ataque a su obra presente. Ahí Reina Valera dice, si es el Rey de Israel, pero en el original no dice así, dice, es Rey de Israel. Da por sentado, no hay ninguna duda, es Rey de Israel. Desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Es decir, un ataque a su obra presente, a lo que Jesús estaba haciendo ahí en la cruz, que estaba profetizado, que el Señor iba a morir ahí en la cruz, que le iban a traspasar por el costado. Todo eso está escrito en la palabra de Dios de muchas maneras. El mismo Zacarías habla acerca de esto. Sin embargo, estos líderes tenían, mire, un velo puesto. No conocían o no creían que Jesús era ese Mesías enviado de Dios. Seguían diciendo, dice, confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Un ataque a su obra futura. Confía en Dios, líbrele Dios si quiere, porque él dijo que él era el hijo de Dios. Es decir, que de alguna manera estas personas
también cuestionaron Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos cuestionaron eso. Cuestionaron su obra futura, que Él como Hijo de Dios era el que podía salvar. Pero ellos siempre estaban en busca de señales. Si nosotros leyéramos Mateo capítulo 12, ahí vemos también que ellos le piden a Jesús señal y Él le dice, no se le va a dar ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero Jesús, ¿qué dice? Dice, la generación adúltera y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal está del profeta Jonás. Y estos líderes religiosos, miren de qué manera actuaban con relación a Jesús. No creían que Él era el enviado de Dios. Jesús en una ocasión también se lo dijo, porque ellos tenían mucho lío con Moisés y todas estas cuestiones. Ahí en Juan capítulo 5 aparece esto y Jesús le dijo, ustedes ni a Moisés creen, porque si ustedes creyeran en Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió Moisés. Pero sus ojos estaban velados y ellos no podían ver a Jesús ni su obra en los libros del Pentateuco, en aquellos libros que escribió Moisés. Pero la Biblia se trata de Jesús, hermano, de principio a fin. Se trata del sacrificio de Cristo en favor de los pecadores de principio a fin. Ese es el tema que reina, que domina las Escrituras. No hay otro tema. Sin embargo, estos líderes religiosos no habían entendido eso. Y por eso se proyectaban así de Jesús, porque sencillamente no creían. Ellos tenían una religión, pero no tenían una relación con Dios. Y hoy en día hay muchas personas así en la actualidad. Hay muchas personas que son religiosas, pero que no son cristianas, que no tienen fe en Dios verdaderamente. Y es importante que nosotros podamos escudriñar nuestras vidas y ver en qué punto realmente estamos. Si nosotros somos hijos de Dios, si somos creyentes verdaderamente, o si somos religiosos. Religión es el hombre buscando a Dios, pero el cristianismo es diferente. Es Cristo, es Dios buscando al hombre. Ninguna religión salva. Ninguna iglesia salva. Jesucristo es el único que puede salvar. La iglesia católica no salva a nadie. Y hay muchas tradiciones en la iglesia católica que no están en las Escrituras. Por ejemplo, hoy mismo no se puede comer carne, solo pescado. Pero eso no está en la Biblia. Nada de eso está en la Biblia. No se puede barrer la casa, porque entonces se llena de hormigas. No se puede uno bañar los Viernes Santos, porque le salen escamas. Son tradiciones de hombre, enseñanzas que la iglesia católica, y con respeto por si hay alguien, se han divulgado. Pero eso está en la Biblia. La Biblia no nos habla de eso. Nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia. La iglesia bautista no salva. No salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que buscar estar en una iglesia que se conforme a las Escrituras, que predique la palabra de Dios. Que se ajuste a las Escrituras lo más posible. Hay que buscar esa iglesia. Pero estos líderes religiosos, fíjese cómo ellos tenían una serie de tradiciones. Jesús se lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrina mandamientos de hombre, enseñanzas de hombre. Nosotros debemos mirar a Cristo, porque Cristo es el único que puede salvar. Todas estas injurias atentaban contra la obra redentora de Cristo, mostrando una insolente incredulidad. Aquellas personas eran incrédulos. Sus expresiones allí nos hablan de la incredulidad que habitaba allí en sus corazones. Ver para creer, esto no es fe, esto es racionalismo. Aquellos hombres muy religiosos, pero eran racionalistas, no tenían fe. Estos líderes religiosos estaban aún en sus pecados.
Por eso no tenían fe. Y fíjese si fue así, que ellos prefirieron, Pilato en su deseo de tratar de salvar a Jesús, le dijo, bueno, ustedes tienen la costumbre de soltar a un preso, y puso entre los presos al más malo, a Barrabás y a Jesús, con la idea de que ellos escogieran a Jesús. Pero sin embargo los líderes religiosos motivaron al pueblo y ellos mismos dijeron, no, que suelten a Barrabás. Barrabás era un criminal, Barrabás era un ladrón, Barrabás era un delincuente, era un asesino. Dice las Escrituras en el Evangelio de Marcos capítulo 15 verso 7. Sin embargo, este fue el hombre que ellos escogieron. Este era el hombre que ellos querían que soltara. La Biblia dice que todos los hombres somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia en Eclesiastés que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios nos hizo recto, pero el hombre desobedeció a Dios y se fue detrás de sus propios deseos, de su propia pasión. El hombre quería ser como Dios. Independencia. El hombre quiere ser independiente, quiere ser él su propio Dios. Y por eso se aleja, no quiere saber de Dios, o se crea otro Dios que él pueda controlar, que él pueda manipular, que él pueda hacer con ese Dios lo que quiera. Pero ese no es el Dios de las Escrituras, porque el Dios de la Biblia es un Dios soberano. Y ese es el Dios que nosotros creemos y es el que nosotros debemos adorar. Y en último lugar, la injuria individual. ¿Qué significa aquí el término injuriar? Dice que le insultaban, reprochaban, vituperaban. ¿Quiénes eran los que injuriaban? Los dos ladrones que habían crucificado a su lado. Estos hombres eran bandidos, salteadores, y sus robos lo hacían abiertamente y usando la violencia. No eran simples ladrones, eran forajidos, rebeldes. A los ladrones comunes generalmente no se les aplicaba la crucifixión. A los ladrones comunes que tenían pequeñas fechorías, no se le aplicaba la pena de crucifixión. Para llegar ahí tenía que ser un ladrón, que era un delincuente, que era capaz de matar a otro. Era algo a mayor escala. Y estos eran esos hombres que crucificaron allí junto a Cristo, quien era el Salvador, quien era perfecto. Esta actitud de los ladrones es una ilustración perfecta de la corrupción que hay en el corazón humano. Nuevamente, en este dicho de los ladrones, nosotros podemos ver la corrupción que habita en el corazón del hombre. El hombre sin Dios es un hombre pecador. Dice ahí este verso, el verso 44, lo siguiente. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, que ellos también le estaban injuriando. Ahora, ¿en qué consistía la injuria? ¿En qué consistía la injuria de estos hombres? No lo dice Mateo, ni lo dice Juan. Solamente el evangelista Lucas nos habla de esta injuria. Y si nosotros vamos ahí a Lucas capítulo 23, Lucas 23, verso 39, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los ladrones le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Demuéstrame que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, salvándote a ti y a nosotros. Es decir, que este hombre también quería que Jesús bajara de la cruz y que se salvara a él, pero que también lo salvara a ellos dos. Pero fíjense cómo el otro ladrón
que este otro ladrón en algún momento también estuvo injuriando a Jesús, porque fíjese cómo este pasaje de Mateo nos dice, los mismos le injuriaban también los ladrones. Es decir, los dos ladrones estaban injuriando a Jesús. Pero parece que ya en el trayecto de estar ahí crucificado, Dios obró soberanamente en uno de los ladrones y aquel hombre entendió que Jesús era un hombre justo. Y entonces hubo un cambio. Fíjense cómo dice, el otro ladrón le reprende diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros merecemos estar aquí por nuestros hechos. Nosotros somos unos bandidos, pero este hombre nada malo ha hecho. Es decir, que él reconoce y confiesa su pecado. También reconoce que Jesús era perfecto. Esa obra solo la puede hacer el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Traer convicción de pecado, traer confesión de nuestros pecados. Creer que Jesús es perfecto, que Jesús es Dios. Solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Así que Dios está obrando en el corazón de uno de estos ladrones. Y eso nos dice que hay esperanza para el más vil de los pecadores. Hay esperanza para el más vil de los pecadores. Hay esperanza de salvación para un criminal, para un delincuente, para un ladrón, para cualquiera de los hombres que vienen a Jesús reconociendo su pecado y creyendo en Él. Hay salvación para ese hombre. Cualquiera que sea tu pecado, por oscuro que sea tu pecado, puede ser limpiado si tú vienes al Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú puedes encontrar el perdón de tus pecados. Dice que este hombre imploró misericordia, se humilló y suplicó la salvación. Ahí en el verso 42. Sí, el verso 42. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. Ese hombre se humilló, dejó su orgullo, dejó todo, imploró misericordia, suplicó la salvación. En otras palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, él estaba suplicando que Dios le salvara. Este pecador, ladrón, creyó que Jesús era el Salvador y alcanzó gracia y misericordia. Sencillamente porque creyó que Jesús era quien decía, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador del mundo. Y por eso alcanzó misericordia. ¿Cómo respondió Jesús? La respuesta de Jesús fue instantánea y llena de gracia y de misericordia y de seguridad. Fíjese, gracia, misericordia y seguridad. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús rápidamente le dio la certeza a este hombre de la salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este ha sido un texto muy mal interpretado por los falsos testigos de Jehová. En su versión de la Biblia del Nuevo Mundo, ellos cambian este texto. Pero Reina Valera traduce correctamente ese pasaje. Y del griego, si lo leemos como lo dice el griego, diría así. Y le dijo Jesús, verdaderamente te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Así es como se lee eso literalmente en el griego. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No como dice la versión de los testigos de Jehová. De cierto te digo hoy que estarás algún día en el paraíso. Hoy te estoy diciendo que estarás. No. Hoy conmigo estarás en el paraíso. Hoy mismo, ahora mismo, cuando partamos aquí, estarás conmigo en el paraíso. Así que hay seguridad de salvación en Cristo. Quizás en su mente se levante la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el destino eterno del otro ladrón? ¿No se ha preguntado usted cuál fue el destino eterno del otro ladrón? ¿Qué dice la Biblia sobre el otro ladrón? ¿En algún otro lugar de las Escrituras se habla de este hombre? La Biblia no dice más nada acerca de este ladrón. Pero yo puedo decirle dónde está ese otro ladrón.
ese ladrón no creyó. Y si no creyó, dice la Biblia que es condenado. Dice la Biblia en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero eso es solo para los que oyen la palabra y creen en ella. Los que no creen siguen en condenación. La salvación es para los que creen. Pero dice que los que rehúsan creer, dice que no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Y este ladrón no creyó. Y si no creyó, murió bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. La Biblia habla de un lugar de tormento y le llama el infierno. Dice ahí irán todos aquellos que no creen. Delante de la cruz todos nosotros tenemos algo que expresar. Tendrás tú la expresión más miserable que cualquier ser humano pudiera tener. ¿El pobre era tan bueno? ¿Dirás tú así de Jesús? Jesús el pobre, él era tan bueno. O dirás como el centurión, verdaderamente este hombre era justo. Uno de los que estaba allí, uno de los soldados que estaba allí, después de la muerte de Cristo, reconoció que él era un hombre verdaderamente justo. Ojalá, si hay alguien aquí que aún no es creyente, pueda ser como este centurión, pueda reconocer que el único que es verdaderamente justo, ese es Cristo. Que el único que es sin pecado es Cristo. Que el único que es perfecto es Cristo. Por tanto, es el único que puede morir por mí en la cruz del Calvario. Y puede llevarme a Dios. Solamente Él pudo hacer eso. O suplicarás como el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué bueno, ojalá haya personas aquí que puedan decir así. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Serían palabras tremendas si usted se expresara así en esta noche, si usted no es creyente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados. No hay más sacrificio que hacer. Hay personas que quieren hacer sacrificios para ganarse el cielo. Quieren hacer obras para ganarse el cielo, pero no hay más sacrificio que hacer. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Dice aquí, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Quién es el justo? Es Él. Los injustos, el pecador. Pero Dios quiere reconciliarte con Él, tan solo si tú crees en Él. Dios envió a su Hijo Cristo a este mundo a morir en la cruz para rescatar un pueblo para sí mismo. La Biblia dice en el Salmo 110, verso 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. La muerte de Jesús en la cruz es la gran atracción mediante la cual serán atraídos a Él. ¿Cuántos dirán, Jesús, sálvame? ¿Cuántos esta noche podrán reconocer su ceguera espiritual, su necesidad de Cristo, el Salvador, y decir, danos la visión de la fe? Danos la visión de la fe. Ante la cruz todo el mundo tiene que decir algo. Dirás tú como los líderes religiosos. Te unirás a aquellos que gritaban que sea crucificado. Sálvate. Si tú eres verdaderamente hijo de Dios, bájate de la cruz. Haz algo para yo poder creer. ¿Dirás tú así? ¿Cuál será tu declaración con relación a Jesús? ¿Dirás tú de esa manera como el pueblo que también injuriaba a Jesús? ¿Cuál será tu expresión con relación a Jesús? Es importante que usted se vaya esta noche de aquí con una idea clara de que usted cree acerca de Jesús. Es importante porque su destino eterno está en juego. Uno a veces piensa que le queda mucho tiempo, pero puede ser que hoy se cierren los ojos y mañana usted no los abra más, o yo mismo no lo abra más. No importa que usted pueda decir, bueno, usted es relativamente joven. Uno no sabe. Uno no sabe. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de salvación y que hoy es el día de creer. Termino con esto, una declaración
de quién es Jesús, del doctor Sadrach Loudris. Dice: mi rey es el rey de los judíos, él es el rey de Israel, es el rey de justicia, él es el rey de las eras, él es el rey del cielo, él es el rey de gloria, él es el rey de reyes, él es el señor de señores, ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida puede definir su amor ilimitado. Él es duraderamente fuerte. Él es completamente sincero. Él es para siempre fiel. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que alguna vez haya cruzado el horizonte de este planeta. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del pecador. Él es la pieza central de la civilización. Él es sin par. Él es sin precedente. Él es la idea más alta de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la teología verdadera. Él es el único calificado para ser un Salvador todo suficiente. La pregunta es, ¿lo conoces? Él suministra fuerza al débil. Él está disponible para el tentado y el intentado. Él se complace y Él salva. Él refuerza y Él sostiene. Él protege y Él dirige. Él cura al enfermo. Él limpió a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él descarga a los deudores. Él libera al cautivo. Él defiende al débil. Él bendice a los niños. Él sirve a los desafortunados. Él considera al anciano. Él recompensa al diligente. Él embellece al manso. Me pregunto, ¿le conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es el manantial de la sabiduría. Él es la puerta de entrada de la libertad. Él es el camino de la paz. Él es el camino de la justicia. Él es el camino de la santidad. Él es la entrada de la gloria. ¿Lo conoces? Su vida es incomparable, su calidad es ilimitada, su piedad es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es bastante, su gracia es suficiente, su reinado es justo y su yugo es fácil y su carga es ligera. Yo deseo y podría describírselo. Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Bien, usted no puede sacarlo fuera de su mente. Usted no puede escaparse de su mano. Usted no puede resucitar sin Él. Y usted no puede vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero ellos averiguaron que ellos no podían pararlo. Pilato no pudo encontrar ningún defecto en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo retenerlo. Y la tumba no pudo sostenerlo. Ese es mi rey. Ese es mi rey. Ese es mi rey. Y su reino es imparable. Su reino es imparable. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo. Y Padre, te pedimos que tu palabra pueda quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, si hay alguna persona en esta noche que nos visita, te rogamos que tú tengas misericordia y que esa persona, Señor, también pueda entender que únicamente en Cristo puede tener salvación, puede tener el perdón de los pecados. Te rogamos que tu Espíritu obre en ella y que le traiga, Señor, rendida a tus pies. Confirma también a tu iglesia, Señor, en tu palabra, en la verdad, Señor, de que Jesucristo es el único que merece toda gloria y honra, porque Él únicamente es el que puede salvar. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Cristo. Amén.